¿No? Muy rica estuvo la comida de hoy. Sí, sí, sí. Pero no se vayan a dormirse. ¿eh? Después del sermón pueden dormir un ratito, pero no ahorita. Si después de la comida, después del lunch, si le da sueño, tiene que hacer ejercicio. No, es señal de que la salud está en bajada, no en subida. Normalmente no tiene que darle sueño en realidad después del lunch, pero si le da sueño es señal de que tenemos que hacer ejercicio nosotros. Pues lo recuerde. Entonces hoy va a ser la continuación de la vez pasada, del domingo pasado. ¿Alguien de aquí se acuerda lo que estudiamos la semana pasada? No tenemos buena memoria nosotros, ¿verdad? ¿Sabe cuál fue el libro de la Biblia que tocamos la semana pasada? ¿Qué capítulo? Muy bien, muy bien. Entonces hoy vamos a continuar con los temas de las iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con oración, ¿sí? Yo voy a orar. Dios Padre, gracias por habernos salvado de todos nuestros pecados mediante la sangre de Jesucristo. Y también gracias por ponernos en medio de tu iglesia, la cual tú has comprado y ganado por tu propia sangre. Ayúdanos a tener entendimiento de tu palabra y poder vivir conforme a tu palabra y a la voluntad de Dios. Sabemos que vivimos como cristianos en ese mundo y esa vida en realidad es difícil porque hay muchas tentaciones y dificultades en esta vida cristiana. Pero por medio de la palabra sabemos que nosotros podemos superar junto contigo todas las dificultades de la vida cristiana. Oramos para que tú estés en medio de nosotros enseñándonos la palabra y dándonos lección en nuestra vida cristiana. Y también pedimos fuerza para poder vivir esta vida cristiana. Oramos para que tú abras el corazón de los que oyen tu palabra y que estas palabras que oímos nosotros estén bien guardados y sea nuestro alimento espiritual. Confiamos estas horas en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis 3, 22. 3, 22. Dice así, o vamos a leer juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a ir al versículo 13. También vamos a leer juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También versículo 6, vamos a leer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2, 29 dice lo mismo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Repite, ¿verdad? Dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Señor dice a las iglesias. Lo que Dios dice a las iglesias. Hay que oír, dice, el que tiene oídos para oír. Pero resulta que en la vida cristiana no siempre tenemos oídos para oír la palabra de Dios. ¿Se acuerda la semana pasada? Vamos a repasar un poquito. Capítulo 1 de Apocalipsis dice así. Versículo 10.
yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese yo es Juan, el apóstol. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que está en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Estos 7 candeleros de oro eran las 7 iglesias, ¿verdad? Versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Regresando al versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué es lo que vio? La historia de las 7 iglesias. En realidad, el estado de las 7 iglesias delante de los ojos del Señor. Eso es lo que vio. Lo que el Señor le hizo ver a Juan y que escribiera para mandar a esas iglesias. ¿Qué es lo que vio? La fe de cada iglesia. Él vio la fe. El Señor hizo ver la fe que tenía cada uno de los hermanos y de las hermanas de estas iglesias. Estas 7 iglesias, el número 7 es el número perfecto de Dios. El número 7 representa en realidad a todas las iglesias de este mundo. Iglesia del Señor, no iglesias del hombre, del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, en estos capítulos del libro de Apocalipsis, uno puede entender. ¿Qué es lo que puede entender? Los ojos del Señor que ve. ¿Qué es lo que Él ve en las iglesias y en uno mismo? Él ve la fe de uno, la fe de uno. Por eso dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Él vio las 7 iglesias. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 iglesias, vio, ¿qué es lo que vio? A uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era él? El Señor Jesús. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Antes, en este tiempo, había 2 maneras de ceñir el cinto. ¿Sí saben ustedes? La manera de ceñir el cinto para los siervos y trabajadores en aquellos tiempos era en la cintura. Se ceñía para ir a trabajar. ¿Quiénes se ceñían en la cintura? Los siervos. Pero aquí dice: ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Ceñido por dónde? Por el pecho. ¿Quién eran los que se ceñían en el pecho en esos tiempos? Los nobles. La gente que manda a los siervos, los amos, los señores de aquellos tiempos. Entonces, en medio de las 7 iglesias, ¿quién está? El Señor. ¿El Señor de quiénes? El Señor de la iglesia. ¿Quién es el Señor de toda la iglesia? Jesús, Cristo Jesús. Dice que Él está en medio de los 7 candeleros, en medio de la iglesia. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Su cabeza, sus cabellos eran blancos, pero blanquísimos. ¿Qué significa eso? Es el Señor que está en medio de la iglesia, y este Señor conoce la historia de toda la iglesia enteramente. ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene Él? 5.000 años. 10.000 años. Él ha visto toda la historia de la iglesia. ¿Desde cuándo en realidad? Desde antes, en realidad dice la Biblia, de la fundación del mundo. Desde antes, desde mucho antes. Entonces, Él que ha visto todo eso, y Él mismo también ha venido a este mundo para experimentar las cosas del hombre. Él sufrió, ¿verdad? Como hombre. Tuvo hambre, estuvo cansado y lo crucificaron en la cruz. Él es el que tiene más experiencia en ¿qué? En la vida cristiana. Él es el que más experiencia tiene en la vida cristiana.
¿Qué significa eso? Cuando en mi vida cristiana entra un problema así, ¿con quién tengo que consultar? Con el Señor, porque Él ya experimentó eso y Él sabe de qué manera puede uno resolver ese problema. Por eso aquí en la Biblia dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, blancos. Un señor que tiene el cabello pero blanco y blanco y blanco. ¿Por qué? Tiene 150 años, ha vivido 150 años. Y va otro abuelito, pero este abuelito apenas tiene 70 años. Delante de un señor que tiene 150 años, con todo el cabello blanco. Un abuelito de 75 años. ¿Podrá ellos hablar de la experiencia de la vida? No puede hablar. El de 75 años tiene que escuchar ¿qué? Todo lo que él ha sufrido, lo que ha pasado en su vida, todo eso. ¿Por qué? Todavía a él le falta vivir 75 años para entender la vida que vivió esta persona, este señor que tiene 150 años. El Señor dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Está haciendo entender a nosotros, no hay dentro de los hombres, no hay quien pueda conocer más de la vida cristiana que el Señor. Y luego dice, sus ojos como llama de fuego. ¿Ve? ¿Qué es lo que ve? La vida que lleva cada uno. Miren lo que dice aquí en el capítulo 2, versículo 23. Voy a leer primero capítulo 2, 18, versículo 18. Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. El que tiene ojos como llama de fuego. Dice esto. Versículo 23. Ahora sí vamos a leer. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Todas las iglesias, dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿De quién? De cada uno de los que están en la iglesia. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Este Señor, ¿en dónde está? Con estos cabellos blanquísimos, con estos ojos como de fuego, llama de fuego, en la iglesia. En la iglesia. Luego decía, los pies semejante al bronce bruñido. Pies, no se cansa de moverse. Por eso en la Biblia Él anda en medio de la iglesia, anda. Y esos pies no se cansan, porque son pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. No se cansa. Nosotros nos cansamos, ¿verdad? De trabajar, de estar caminando por todas partes, nos cansamos. El Señor no se cansa. ¿Qué es lo que Él hará entonces en medio de la iglesia? Él hace dos cosas. Leyendo estos capítulos 1, 2, 3 de Apocalipsis, entendemos muy claramente que Él hace dos cosas. Muy claramente. La primera, felicita lo que bien hace la iglesia. Felicita. Cuando hay que felicitar, lo felicita. Pero por otro lado, cuando hay que reprochar y regañar, regaña. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Él quiere ver de la iglesia? Dejen marcado aquí, vamos a ir a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Del versículo 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27, dice así. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice,
como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, vamos a leer. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que hace el Señor? Cuida a la iglesia, a fin de que esta iglesia sea una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es el trabajo que el Señor hace? Felicitar en lo bueno, pero también reprochar y reprender en lo malo. Porque Él quiere ver una iglesia gloriosa, sin mancha. Él quiere ver eso. Una iglesia limpia delante de sus ojos. Entonces, Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Luego también decía, en el capítulo 2, versículo, en el libro de Apocalipsis, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 1 decía, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Además de andar en medio de los candeleros de oro, en medio de la iglesia, a él, en su diestra, ¿qué es lo que tiene? Las 7 estrellas. ¿Qué son estas 7 estrellas? Capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ángeles son siervos de la iglesia. Son personas que recibieron salvación y trabajan en el ministerio de la iglesia. ¿Qué es lo que hace Dios? Trabaja junto con ¿quién? Con los siervos de la iglesia. Trabaja juntos. Por eso la otra vez, en la semana pasada aprendimos. El Señor está en medio de la iglesia al 100%. Trabaja junto con los siervos al 100%. ¿Por qué? La iglesia, Él derramó su propia sangre para ganar la iglesia. ¿No va a estar ahí Él? Oh, va a estar. Aunque todos se vayan, ¿quién es el último que se va a quedar ahí? Es el Señor. ¿Por qué? Su sangre ha sido derramada en la iglesia, para ganar la iglesia, dice la Biblia. Pero ¿cuál era el problema en la iglesia de Efeso que vimos la semana pasada? ¿Cuál era la característica de la iglesia de Efeso? El Señor lo felicita a la iglesia, pero a la vez también dice, tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Dice. La primera caída, por decir, o el primer resbalón que el Hijo de Dios puede tener en su vida cristiana, ¿sabe qué es? Dejar ese primer amor. Luego aparece la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice, yo conozco tus obras, dice, ¿no? Yo conozco tus obras. El Señor conoce exactamente cada obra que ocurre dentro de su iglesia. En el versículo 10 dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. A esta iglesia le dice, sé fiel hasta la muerte. Luego aparece la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras, dice otra vez. Yo conozco tus obras. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué es lo que había entrado a esta iglesia de Pérgamo? Dos doctrinas. Doctrina de Balaam. ¿De qué se trata la doctrina de Balaam? Si leen el libro de Números, este Balaam era un pueblo enemigo a Israel, que quería atacar y destruir. ¿Y cómo hace que el pueblo de Israel tropiece? Él, aquí dice, comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Con estas dos cosas hace caer al pueblo de Israel. Y luego dice, también tiene los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí habla la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? ¿De qué se trata la doctrina de los nicolaitas? En simples palabras, vivir como una persona mundana. Ya recibiste salvación. Tú vive tu vida. Había entrado enseñanzas dentro de la iglesia. Entonces, eso era lo que tenía la característica de esta iglesia de Pérgamo. Versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies, semejante al bronce brunido, dice esto. ¿Qué es lo que pasó en esta iglesia de Tiatira? Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí también había entrado otras doctrinas por medio de una mujer. Capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene oídos, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuál era la característica de esta iglesia? Aquí dice, yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Piensa que uno ha recibido salvación, pero en realidad no es. Había dentro de la congregación, dentro de la iglesia, personas que no habían recibido salvación. Pero ellos pensaban que habían recibido la salvación. En San Mateo 25 aparece la historia de las 10 vírgenes, ¿verdad? Pero 5 de ellas, ¿qué era? Ellas no eran salvas, nunca habían nacido de nuevo. Pero ellas mismas, ¿cómo pensaban? ¿Cómo creían ellas? Seguro, nosotros somos seguros, seguritos, hemos recibido la salvación. ¿Por qué? Estaba esperando al Señor. ¿Qué significa? Dentro de la iglesia, además de entrar estas doctrinas fuera de la Biblia, también puede haber entre nosotros personas no salvas. Y es cierto, ¿por qué? En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, ellos primero vieron la sangre del cordero, luego pasaron por debajo de las nubes, por medio del mar. Fueron bautizados, dice en la Biblia. ¿Pero quién más salieron? Pueblos, pero ajenos a la gente de Israel. Ellos nunca vieron la sangre, pero cruzaron por el mar. Pero nunca ellos vieron sangre. Nomás salieron juntos. Vamos a ver qué hay allá en la congregación. Vieron. Y vivieron todo el tiempo juntos. En la iglesia también hay. Por eso, los ojos de Dios, ¿qué dice aquí? Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. La palabra muerto en la Biblia, 2 cosas significa. Primera, no es salvo, nunca nació de nuevo, pero está en medio de la iglesia. La otra, es salvo, pero está muerto. ¿Por qué? Vive como si fuera no un hijo de Dios, sino como una persona más de este mundo. Luego,
capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, dice. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El domingo pasado aprendimos qué es lo más importante. La primera característica y cualidad del Hijo de Dios que debe aprender: paciencia. Esta iglesia de Filadelfia fue una iglesia que el Señor no reprochó, que no regañó. Ellos habían guardado la palabra de la paciencia del Señor. Era una iglesia que siempre estaba en la evangelización, siempre estaba en el trabajo del Señor. Es la única iglesia que aparece aquí, junto con otra iglesia, la iglesia de Esmirna, que no fueron regañados por el Señor. Luego, versículo 14, vamos a leer. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Esta es la séptima, la última iglesia que aparece aquí. Iglesia de la Odisea. La Odisea, ¿sabe qué significa? Hacer alegrar al pueblo, eso significa. Hoy vamos a enfocarnos en esta iglesia. Para muchos que estudian la Biblia, cada vez que se acerca la venida del Señor Jesús, la fe de los cristianos se convierte como esto que vamos a ver ahora, como la iglesia de la Odisea. Por eso Jesús en San Lucas capítulo 18, Él dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, veré fe en la tierra, Él dijo. Veré yo fe en la tierra, dijo Él. Cuando el Hijo de Dios, cuando Jesús venga a este mundo, veré fe en la tierra. Esta iglesia tiene características. ¿De qué? Aquí dice: no eres ni frío ni caliente. Entonces, si no es frío ni caliente, ¿qué es? Tibio, dice, ¿no? Tibio. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice que es ni frío ni caliente, tibio, tibio. Ese es el estado de la fe de mucha gente cuanto más se acerca la segunda venida del Señor Jesús. Dice ser salvo, pero en la vida no hay evidencias de que esa persona claramente se diferencia el estilo de vida de la gente del mundo. No hay. Porque va a la iglesia, no significa. No hay. Por eso aquí miren lo que dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice luego? Te vomitaré en mi boca. Son palabras fuertes. ¿Por qué? El Señor está diciendo a la iglesia en la Odisea: eres un vómito. ¿A quién le está diciendo? A la gente que se supone que son salvos, que han nacido de nuevo. Pero el Señor, viendo con sus ojos como llama de fuego, dice: ni frío ni caliente eres. Te vomitaré de mi boca. Es un vómito. Hay fe que es un vómito para Dios. Vamos a ver cuál es esa característica de la Biblia. Aquí, en el versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y luego dice: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y después, ¿qué dice? He aquí el Amén, ¿verdad? El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. En el capítulo 2
versículo 1, vamos a ver también lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es un poco diferente, ¿no? Entonces el Señor vio con sus ojos como llama de fuego lo que más se necesitaba en la iglesia de Efeso. ¿Qué era lo que más necesitaba en la iglesia de Efeso aquí en el versículo 1? Que ellos entendieran y creyeran que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, existe. Y que es verdad. ¿Qué es lo que más se necesitaba en la iglesia de la Odisea? El amén, dice, el amén. ¿Qué es amén? Amén. ¿Qué significa amén? Mucha gente dice amén, amén, ¿no? Cuando ora dice amén. ¿Qué es amén? Amén significa que así sea, que así verdaderamente sea hecha, tal como usted manda, Señor. Amén, en otras palabras, significa obediencia. ¿Qué era lo que no tenía esta iglesia de la Odisea? El amén. El amén. ¿Qué es lo más importante para nuestros hijos? Porque muchos mamás y papás tienen problemas con sus hijos. Andan en su rebeldía. Obediencia. Obediencia. El amén. El amén. En esta iglesia no había amén. ¿Qué significa que no había amén? No había obediencia a la palabra de Dios. Por eso se llama la Odisea. ¿Qué es la Odisea? Alegrar al pueblo. Alegrar al pueblo o alegrar al Señor. ¿Qué es bíblico? Alegrar a los congregantes o alegrar al Señor. ¿Qué es más bíblico? Pero esta iglesia alegraba ¿a quién? Al pueblo. La palabra que se daba era para alegrar a los hombres. Hoy vean también en muchos lugares, ya no se habla del pecado, ya no se habla del juicio, ya no se habla de disciplinas, ya no se habla de lo que está escrito en la Biblia acerca de la vida del cristiano. ¿Qué es lo que se habla? Bendición, 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 prosperidad, salud y amor. Y todas las demás partes se quita. ¿Para alegrar a quién? En la Odisea. La Odisea. Si ustedes leen la Biblia, ¿habrá más palabra de reproche o habrá más palabra de bendición? Más palabra de reproche. ¿Por qué? ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos obedientes o desobedientes? Somos rebeldes nosotros. Uno mismo se da cuenta delante de Dios. Cuando se pone de rodillas a orar, lo primero que se da cuenta, ¿sabe qué es? Yo soy malo, Señor. Yo vivo delante de toda esta gente como si fuera una persona buena, pero cuando me arrodillo, Señor, yo soy malo. Soy malo. Hay mucha mentira en mí, hay mucho engaño en mí. De eso se da cuenta, enseguida. Por eso, ¿qué es lo que sigue luego? He aquí el amén. Y luego, testigo fiel y verdadero. Es decir, no había verdad en la iglesia. No había fidelidad en la iglesia. Cada uno hacía lo que a uno le parecía bien. Por eso lo que más se necesitaba en esta iglesia era el amén. Obedecer a la palabra. Vivir conforme a la palabra. El justo vivirá por la fe, dice la Biblia. El justo vivirá por la fe. El amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Sabe? Cuando uno entra a la iglesia, ideas del hombre. Ideas del hombre. ¿Sabe lo que sucede? Eso es lo que sucede. Tibio se pone, tibio. Ideas del hombre. En la iglesia primero tiene que estar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice así, es la autoridad suprema, la palabra de Dios. Está encima de todas las cosas en realidad la palabra de Dios. Pero cuando la idea del hombre está encima de la palabra de Dios, se transforma en esta fe, en una fe tibia.
Por eso, ¿qué es lo que dice aquí? Testigo fiel y verdadero. Entonces, cuando la idea del hombre se pone encima de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a empezar ahora a entrar en la vida de uno? Mentira, engaño. Ya no es honesto la persona. Por eso, lo que más se necesitaba aquí era el testigo fiel y verdadero. O sea que la verdad de la palabra de Dios estaba abajo. Se había derrumbado. Luego, el principio de la creación de Dios, dice. Principio de la creación de Dios. ¿Qué es lo que empieza a fallar ahora? Mire, ya no hay amén a la palabra de Dios. Ya el hombre que dice haber recibido la salvación no desea vivir conforme a la palabra. Ya no hay amén. Ya cada quien quiere vivir según lo que a uno se le canta. Cuando uno recibe la salvación, ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando uno recibe la salvación, ¿quién entra? El Señor entra en mí. Cristo está en mí. ¿Verdad? Y uno desea vivir para el Señor. Es decir, la vida de un salvo está en realidad ahora centralizada en Dios. ¿No es así? ¿No lo sintieron cuando recibieron la salvación? Antes yo era el dueño de mi vida. Antes aquí adentro estaba lleno de yo, y siempre yo decía. Pero cuando uno recibe la salvación, dice Cristo. Y cambia. ¿Qué es lo que cambia? Ahora dice la palabra, dice el Señor. ¿No es así? Antes era yo, pero ahora dice la palabra así, dice el Señor así. Cambia, ¿no? Pero aquí cuando ya no hay amén, ¿qué es lo que sucede? Señor, ya no hables. Yo quiero vivir. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Yo. ¿Quién es el más importante? Yo. Sí, yo opino así. Para mí, ¿qué es así? Para mí así debe ser. ¿Dónde está el Señor? Ya no está. Está, pero está mudo. Ya no habla el Señor. ¿Por qué? No hay amén. El testigo fiel y verdadero. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo vengo? Cuando todo es yo, toda la vida de uno es yo, ¿qué sucede? ¿Quién soy yo? Mentiroso. Ahora es pura mentira, puro engaño. Por eso dice testigo fiel y verdadero. No hay verdad en uno. Y luego dice el principio de la creación de Dios. ¿Qué significa el principio de la creación de Dios? Dios creó por algo todas las cosas, ¿no es así? Dios por algo me salvó a mí, ¿no es así? Se pierde ese propósito. Ya uno no sabe para qué vive en la vida cristiana. Cuando recibió la salvación tenía una meta pero bien clara. Yo ahora quiero vivir para el Señor. Quiero vivir para la palabra. Quiero yo servir a la iglesia. Pero cuando ya estas cosas se van quedando atrás, ¿qué es lo que sucede? El principio de la creación, el propósito de la creación, el propósito de por qué Dios me salvó a mí, se pierde, se olvida, queda en el olvido. Por eso vive ya ahora, ¿para quién? Para alegrar a mí mismo. Por eso es la Odisea. La Odisea significa alegrar al pueblo, alegrar a mí mismo. Entonces, si las cosas de la iglesia a mí no me alegra, está mal. Si las cosas de la iglesia me alegra a mí, eso está bien. Por eso vean hoy todas las iglesias. ¿En dónde va la gente a amontonarse? En donde lo que a mí me alegra, ahí está uno. Por eso es la Odisea. La Odisea, porque dice que es tibia, porque ya ha perdido el discernimiento exacto de por qué el Señor ha salvado a uno. ¿Por qué creen que el Señor me habrá salvado del juicio y del infierno? ¿Por qué será? Muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. ¿Cuándo nos olvidamos? Cuando estamos tibios, nos olvidamos. Y piensa que la vida cristiana, ¿qué es?
venir un domingo aquí a sentar un rato, platicar con los hermanos, una comidita buena. Así piensan muchos. ¿Por qué? Tibio. Esa es señal de que uno tiene la fe tibia en este momento. ¿Sabe lo que dice en la Biblia? Vamos a buscar en el libro de Tito. Libro de Tito, el capítulo 2. Está después de segunda de Timoteo. Tito capítulo 2. Tito 2, versículo 11. Voy a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14, vamos a leer juntos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Aquí en el versículo 14 explica por qué Él nos ha redimido. Se dio a sí mismo. Jesucristo se dio a sí mismo, derramando toda su sangre en la cruz. ¿Para qué? Primero, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es redimir? Salvación, perdón de pecados por su sangre. Y luego dice, purificar para sí un pueblo propio. ¿Cómo se llama ese pueblo? La iglesia del Señor. El cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Para purificar para sí un pueblo propio. Y luego, ¿qué dice? Celoso de buenas obras. Celoso significa apasionado, diligente, devoto. ¿Para qué? De buenas obras. ¿Por qué nos ha salvado? Para buenas obras. Celoso de buenas obras. Apasionado para el trabajo de Dios. Apasionado. Por eso, cuando uno se da cuenta que está frío, tibio o caliente, viendo la obra de uno, viendo el trabajo de uno, se da cuenta. Una persona que viene a la iglesia no hace nada. Viene como un cliente y luego se va. ¿Frío o caliente? Frío. Pero puede ser frío, pero también puede ser porque acaba de nacer. ¿Sí se entiende? Es un bebé recién nacido. Pero supongamos que ya lleva 5 años, 10 años. Viene como un cliente y luego se va. Frío, es frío. ¿No es así? Pero uno viene aquí temprano en la mañana y se va a lo último. ¿Es frío o caliente? Es caliente. Y siempre uno lo ve ahí, sirviendo en la iglesia. Es caliente. Es caliente. Pero entonces, ¿qué será tibio? ¿Verdad? Frío y caliente se puede entender fácilmente. ¿Por qué? Entonces, ¿qué será tibio? ¿Qué será tibio, verdad? Dios nos ha salvado para su buena obra. La buena obra es todo lo que ocurre dentro de la iglesia en realidad. Todo eso es buena obra. Todo ayuda a edificar la iglesia. Todo ayuda a ser uno en la iglesia. Supongamos que no hay obra en la iglesia. ¿Habrá unidad? No hay unidad. Por medio del trabajo hay unidad. Por medio del trabajo se puede ver la unidad y la división. Qué tan unidos estamos. Qué tan divididos estamos. ¿No es así? Porque si no hay trabajo, una gran parte de la enseñanza de la vida cristiana se va afuera. ¿Por qué? La enseñanza principal de la Biblia después de ser salvo, ¿qué es? Solícitos, luego dice,
en ser uno en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Pero si no hay trabajo, no hay unidad. O sea, no se puede ver. Por eso el Señor puso obra, buena obra, por medio de la iglesia. Y por medio de eso se puede ver, nosotros no somos tan unidos. Necesitamos ser más unos. De eso se da cuenta uno. ¿Pero qué es ser tibio? Dijimos, la odisea es alegrar a quién? Al hombre, a mí. Alegrar a mí. Entonces, tibio es, ¿qué? Uno lo hace para alegrar a mí el trabajo. Cuando yo esté alegre, ahí estoy. Cuando a mí no me alegra eso, ahí no estoy. Cuando uno está caliente, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo hará con todo el corazón, voluntario o no? A veces sí, pero a veces no también. A veces lo hace obligado. A veces lo hace obligado. Pero sabe que por medio de la obra uno, ¿qué? Tiene que servir al Señor. Tibio significa, uno es el dueño de su vida cristiana en realidad. Si a mí me cae bien, si a mí me encanta hacer eso, yo lo hago. Si no me encanta, yo no lo hago. Eso es tibio. Por eso, después de la paciencia que aprendimos la semana pasada, ¿sabe cuál es la otra cualidad que el cristiano debe aprender? Constancia. Constancia. Ser constante en el trabajo. Vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 58, vamos a leer. Capítulo 15, 58, leemos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos míos, está diciendo a los salvos, amados, estad firmes, constantes, dice, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Constantes. En la Biblia en inglés dice inmovibles, inmovibles, que no está vacilando de su posición. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. ¿Qué significa que el trabajo en el Señor no es en vano? Que para cada cosa que el Hijo de Dios obra y trabaja para Él, ¿qué es lo que hay? Hay una recompensa para atrás. En este mundo también uno trabaja 10 horas. Por esas 10 horas va a ser pagado. Si uno trabaja 12 horas, va a ser más pagado todavía. Pero ¿cuál era el problema aquí en la Odisea? No había amén, no había testigo fiel y verdadero, y había perdido ellos el propósito de la creación de Dios. Había perdido por qué nosotros somos salvos, y Dios nos ha puesto en medio de la iglesia. O sea que la vida cristiana de ellos se transformó, ¿saben en qué? En un hobby. ¿Sabe qué es un hobby? Un pasatiempo, un accesorio nomás. Así se había transformado. Por eso el Señor dice, volviendo al capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Cuál es el deseo del Señor? Presten atención aquí muy bien, dice. El Señor está diciendo, ojalá fueses frío o caliente, está diciendo el Señor. Esa expresión que dice ojalá, ¿qué significará? El anhelo del Señor. Ojalá seas frío o seas caliente.
En el libro 24, capítulo 24 de Josué, es el último capítulo del libro de José. José dijo algo muy conocido por toda la gente que va a la iglesia. ¿Qué dijo él? En este día, escojan a quién van a servir. ¿No es así? Él dijo, en este día, hoy, escojan a quién van a servir. A los ídolos, a las cosas del mundo que ustedes servían antes cuando estaban en Egipto, o al Dios Jehová que nos ha sacado de la tierra de Egipto. Yo y mi familia, ¿qué dijo él? Serviremos al Dios Jehová, el Señor. ¿Por qué habrá dicho Josué esta palabra? Fue lo último que él dijo antes de morir al pueblo de Israel. Porque la fe de ellos en ese momento era tibio. Era tibio. Que tomen una decisión, frío o caliente. Aquí también dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Por eso, esta vida cristiana no hay que vivir, en realidad. No hay que vivir. Hay que evitar vivir esta vida cristiana, que no es ni frío ni caliente, tibio. No hay que vivir. Luego dice, versículo 17, vamos a leer. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí? Uno mismo no se daba cuenta ¿de qué? Del estado de su fe delante del Señor. La persona piensa, ¿cómo piensa? Yo soy rico, dice aquí. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Dios me ha bendecido. La vida cristiana que yo llevo está perfecto. Estoy a gusto con el Señor. Así pensaban ¿quiénes? Los de la Odisea. ¿Pero qué dice el Señor? ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ellos no se dieron cuenta. Porque estaban ciegos. No se dieron cuenta. Esto puede pasar en nuestra vida cristiana. Por eso está escrito aquí. Lo que ha pasado a la iglesia de Efeso de haber dejado el primer amor puede suceder en nuestra vida cristiana. Lo que ha sucedido aquí en la Odisea también puede suceder a nosotros en nuestra vida cristiana. Por eso está escrito en la Biblia. Porque suceden estas cosas. Uno no se da cuenta. No se da cuenta. ¿De qué? El Señor ve que ¿qué? Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Delante del Señor no tienes nada. Pero te crees que eres algo. Por eso versículo 18, el Señor da la medicina para corregir esa vida. Vamos a leer 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Él castiga y reprende a todos los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y sentimos como si la palabra nos acusara de la vida que estamos llevando, es señal de que todavía el Señor ama. Pero si escuchando palabras de reprensión, uno no siente ser reprendido, es más, se siente enojado, el amor no está ahí del Señor. Dice que Él reprende y castiga a todos los que ama. Reprende
y castiga. Si ustedes ven aquí, en el versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo. El Señor habla suavemente dándole consejo a sus hijos, ¿verdad? Pero no escucha el consejo. Luego, ¿qué dice? Reprende. Reprende. Un poco más fuerte, ¿verdad? Otro nivel. Aconsejar, luego reprender. Pero no reprende. No se corrige por medio de la reprensión. ¿Qué viene luego? Castigo. Castigo. Aconsejo, reprende, castiga. ¿Por qué? Ama a sus hijos. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico. Dios quiere que seamos ricos, ¿pero en qué? Oro refinado en fuego. ¿Tiene mucho oro en su casa? ¿No? ¿De qué oro estará hablando aquí? Oro refinado en fuego para que sea rico. ¿Qué era lo que era pobre esta iglesia de la Odisea? ¿Qué era lo que le faltaba? El amén. Testigo fiel, verdadero. ¿Qué era lo que faltaba en esta iglesia? Fe. 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 La palabra de Dios faltaba. Y el amén. Oro refinado en fuego es fe. Dios quiere ver una fe, ¿de qué manera? A prueba de fuego y que salga puro. Vamos a buscar 1 Pedro capítulo 1. Este versículo varias veces lo hemos visto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 y 7. Vamos a leer juntos. 1 Pedro 1, 6 y 7. Vamos a leer. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sea sometida, ¿qué cosa? La fe de cada uno. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Qué es lo que el Señor pide en el libro de Apocalipsis? Yo te aconsejo que de mí compres oro fino, refinado de fuego. Que de mí. Hay que volver ¿a quién? A Cristo. Para comprar esta fe. La fe que el Señor quiere ver en nosotros. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. O sea, esta iglesia no vivía por la fe, no vivía conforme a la palabra, vivía conforme a sus pensamientos, pero vivía su vida cristiana. Por eso es tibia. Vivir por fe, confiar en la palabra de Dios, poner la confianza de uno en la palabra de Dios. ¿Qué es la confianza que ustedes tienen en la palabra de Dios? En una situación de vida desesperante. ¿Cuál es la fe de usted? Tiene que actuar la fe en una situación desesperante. Puede ser una enfermedad, situación económica, puede ser muchas cosas, pleitos en la pareja, peleas, problemas con los hijos. ¿Qué es la fe que actúa en ustedes? Eso es lo que el Señor quiere ver. Eso es lo que faltó en esta iglesia. No había fe. Era todo a su manera, a la manera del hombre, para alegrar al hombre. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico. Oro refinado en fuego para que seas rico. Job 23. Job 23. Del versículo 10 al 12, Job 23, del 10 al 12, vamos a leer. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro.
Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Mas Él, Dios, el Señor me conoce, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios prueba para que su hijo salga como oro. La fe del hijo salga como oro. Oro. Fe. Vivir por medio de la fe. Pero la fe, ¿sabe en qué está relacionada la fe de uno? Vamos a ver por último eso. Con la palabra de Dios y con la oración. La fe de uno está directamente conectado con la palabra de Dios. Que si leen la Biblia, que lo meditan, escuchan los sermones y vuelven a escuchar los sermones, y lo meditan, y lo escriben, y lo estudian, y también en la oración. Si el Hijo de Dios ora en cada momento para consultar cada cosita de la vida, y aparta su tiempo en su aposento, en lo secreto, y habla y ora con el Señor, o no, todo eso está conectado con la fe. Por eso aquí dice en el versículo 11, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Este Job salió como oro. Nosotros conocemos la historia de Job. Salió como oro fino, puro, sin mancha. ¿Por qué? Aquí él confiesa, guardé su camino. Mis pies han seguido sus pisadas. No me aparté. Nunca me aparté del Señor. Nunca me aparté de la iglesia. Y luego, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Nunca se separó de la palabra de Dios. Nunca se separó de la congregación. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Amaba y deseaba más la palabra de Dios que la comida que hoy comimos nosotros. 2 platos, algunos comieron, otros 3. Así aman la palabra. Comen la palabra y quieren comer más. O dicen, hasta aquí hoy voy a leer hasta ahí. Todavía falta mucho. Mira, este capítulo tiene 60 versículos. O hacen así. La fe está directamente relacionado con la vida que nosotros llevamos en la palabra de Dios. Cuánto lee, cuánto medita, cuánto estudia, cuánto repasa. Luego con la oración. Vamos a ver en el libro de Salmos, capítulo 19, vamos a ver primero. Salmo 19. Salmo 19. Salmos 19, versículo 8. Vamos a leer. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El Señor había reprendido a lo de la Odisea diciendo, eres ciego, ¿verdad? Eres ciego. El precepto de Jehová, es decir, la palabra de Dios, es puro, que alumbra los ojos. Por eso cuando uno llega a este estado de la iglesia de la Odisea, tibio, ¿qué es lo primero que tiene que volver? Los ojos a la palabra de Dios. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Alumbra los ojos. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos 2 clases de ojos? Este es uno, ¿verdad? Este ojo de la carne. Todo lo que ve es carne y lo analiza según la carne. ¿No es así? Pero hay otro ojo. ¿En dónde? Aquí adentro. Los ojos de la fe. Estos ojos de la fe puede estar, como dice aquí, alumbra los ojos, oscurecido, entenebrecido, oscuro los ojos. ¿Por qué? No le están echando palabra de Dios. Entonces, oscurece los ojos de la fe. Los ojos de la carne siempre ahí están pegados, ¿no es así? Entonces, ¿cómo uno vive en la vida?
de acuerdo a los ojos de la carne. Entonces, ¿de qué manera se transforma la fe de esa persona? Tibia. Ahora vive para alegrar sus ojos de la carne. Cuanto más alumbrado están los ojos de la fe, estos oscurecen. Yo soy uno que vive por medio de la fe, por medio de la palabra. Entonces, cosas imposibles de la vida se hacen reales. Se hacen reales. Hay muchos milagros en la Biblia, ¿no es así? ¿Por qué se habrán hecho esos milagros? Muchos de ellos por fe, dice Jesús. Tu fe te ha salvado, dice. Nunca he visto una fe tan grande aquí en Israel. Fe. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? De fe. Una vez un soldado tenía su criado, su siervo enfermo. Y este soldado no era judío, era gentil. Y se acercó a Jesús, al Señor Jesús, para pedirle que ¿qué? Que lo sane. Este hombre estaba, ¿qué? Segurísimo de que Jesús puede sanar a su criado. ¿Qué es lo que ve el Señor? Fe. Ve la fe el Señor. ¿Qué verá en nosotros? La fe. Pero uno puede tener fe que frío, fría o caliente o tibia. 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 Fe tibia. Mucha desconfianza en la palabra de Dios. Vamos a buscar ahora en San Lucas. Vamos a concluir ahora, que ya se está acabando el tiempo. San Lucas 18, capítulo 18 de San Lucas. San Lucas 18, versículo 8. Vamos a leer. San Lucas 18, versículo 8. Vamos a leer. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. En este capítulo 18, él habla de la oración. En el versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar, no dudar, no dejar, no abandonar. Versículo 8, él concluye esta parábola diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, hallará fe en la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Que va a hallar o que no va a hallar? Que no va a hallar. Que no va a hallar fe. Porque es tibio, tibio. Por eso, la fe de uno está relacionada con la oración. Oran todos, pero no oraciones así formales antes de comer o antes de ir a dormir. Apartar un cierto tiempo en el día y hablar con el Señor. De las cosas de la vida, todo, hablar con Él. De lo malo, de lo bueno, de mis necesidades, de mis correcciones que yo tengo que hacer. Hablan de eso con el Señor. Oran por la iglesia, para la iglesia, por los hermanos, por las hermanas, por las almas nuevas. La oración está relacionada con la fe. ¿Quién es aquel que tiene mucha fe? El que ora. ¿Quién es aquel que tiene mucha fe? El que tiene palabra de Dios en el corazón. Por eso cuando toca vivir una vida difícil en la vida cristiana, ¿qué es lo que va a salir? ¿La carne o la fe? La fe. La fe va a actuar. La fe va a actuar. Por eso recuerda, Dios prueba. ¿Qué es lo que prueba a Dios? La fe. A Dios le gusta probar la fe de uno. Prueba. ¿Recuerdan el libro de Deuteronomio capítulo 8? Dios anduvo probando al pueblo de Israel a lo largo de esos 40 años. ¿Para qué? Si realmente el corazón de ellos estaba ¿con quién? ¿Con Dios o no? Vamos a buscar
En el libro de Isaías, capítulo 40, vamos a buscar. Isaías, capítulo 29, vamos a buscar mejor. 29. Versículo, vamos a leer un versículo, 13 nada más. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué es lo que dice? Se acerca a mí, al Señor, con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué significa? Tibio. No más viene de costumbre. Vive su vida cristiana por costumbre. Costumbre. Oh, domingo, hay que ir a la iglesia. Ah, pero los miércoles yo no voy a ir. Ah, pero yo a las comuniones no quiero ir. Aburrido. A los seminarios, tal vez voy una vez al año, es suficiente. Cada mes hay seminario, ¿para qué voy a ir allá? ¿Sabe qué es eso? La Odisea. Ellos mismos dirigían su vida cristiana. Ellos mismos. ¿Quién debe dirigir la vida cristiana? La palabra de Dios. Por eso no había temor de Dios en él. El temor de Dios era como si fuera un mandamiento de Dios, una regla que el hombre puso. Ese es ser tibio. Ser tibio es, uno mismo pone las pautas y las normas de su vida cristiana, uno mismo. Yo que lea un versículo cada día está bien. Ahora no tengo necesidad de orar. Cada uno lleva su vida cristiana a su gusto. Eso es ser tibio. Por eso en la Biblia, la iglesia de la Odisea, en realidad era una iglesia, para los ojos de Dios, tibia, la fe de ellos. Por eso Dios dice, te vomitaré. ¿Por qué? Salvación recibió, pero la vida que lleva estaba totalmente desviado de la palabra de Dios. Totalmente. Por eso nosotros también debemos recordar, puede tocar en nuestra vida cristiana vivir estas etapas de la fe. A veces uno se ha olvidado del primer amor, a veces uno vive frío, de una manera fría, a veces caliente, pero a veces tibia. Por eso cada uno de nosotros debemos analizarnos a nosotros mismos. La vida cristiana no es de venir, ir, no. Uno debe analizar. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Crece. Para que mi fe crezca, yo tengo que analizar en qué estado está mi fe. Si está ya tirado al suelo, o si está ahí por ahí, y si va en crecimiento o si va en bajada. Uno tiene que analizar. Entonces uno se da cuenta, mi fe está en este punto. ¿Y cuál es la manera de que yo pueda, que mi fe vuelva a crecer y crecer? Aquí está en la Biblia. Por eso Dios reprende, pero a la vez que da también la medicina para corregir eso. Vamos a leer por último, vamos a regresar al capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a leer por último, capítulo 3.
versículo 19, 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Oro fino refinado en fuego, está hablando de fe, ¿verdad? Vestiduras blancas significa, hoy no tuvimos tiempo, significa la obra de un hijo de Dios. Es la obra, el trabajo de un hijo de Dios. De eso hay que vestirse. ¿Por qué nos ha redimido y salvado? Para su buena obra, dice la Biblia. Luego dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué significa ungir los ojos con colirio? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios alumbra los ojos, dice la Biblia. Y luego versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Luego dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso. ¿Qué significa celoso? No los celos que hablamos nosotros, no significa eso. ¿Cuáles son los celos que nosotros hablamos? Cuando a uno le va bien, queremos jalar para abajo, ¿verdad? ¿Sí? Yo tengo que ir mejor que tú, no tú. Uno lo quiere jalar para abajo. Eso no es celoso que habla la Biblia. El significado de aquí, de la Biblia, cuando la Biblia dice celoso, es positivo el significado. ¿Qué es celoso? Apasionado. Apasionado, diligente, entregado. ¿A qué cosa? A la obra de Dios, dice la Biblia. Si ustedes han visto, como la iglesia de Efeso, como la iglesia de la Odisea, ¿sabe cómo termina en realidad? Con el trabajo. Sé celoso y arrepiéntete, dice. Y en el libro en la iglesia de Efeso dice, haz las primeras obras. ¿Por qué dirá así? La manera de que la fe pueda restaurarse otra vez es por medio de las obras. ¿Cómo uno recibe la salvación? Por medio de la palabra de Dios, ¿no es así? Por medio de la palabra de Dios uno puede nacer de nuevo, recibir salvación. Pero en la vida cristiana, además de la palabra, ¿sabe lo que necesita? El esfuerzo de uno. El esfuerzo de uno. El esfuerzo de uno. Por eso en el libro de Santiago, ¿qué es lo que más trata el libro de Santiago? Fe de un salvo acompañado por obras. Dios, el Señor, quiere ver obras, si es que tiene fe. Mucho conocimiento de la Biblia es bueno. Pero ¿de qué sirve mucho conocimiento de la Biblia si no hay obras en la vida para el Señor? De eso habla la característica de las iglesias. Si ustedes leen las 7 iglesias, nunca falta, ¿sabe qué? Trabajo. Todos hablan trabajo, 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 trabajo. ¿Por qué será? Es la manera de estar manteniéndome a mí, mi fe, caliente. Es la manera. ¿Qué dicen ustedes? Supongamos que en la iglesia no hay ningún ministerio. Nadie cocina, no hace falta darle transporte, no hace falta estarle hablando a los hermanos, los encargos de la célula. No hace falta ningún trabajo, nomás viene, escucha el sermón, se va. ¿Qué pasará? ¿Nunca han imaginado así? ¿Habrá fe? No, no hay fe. Para nada hay fe. No hay fe. ¿Nunca han imaginado una iglesia así? Que nadie trabaja, nomás viene, se sienta como en un cine, nomás ve un sermón y se va. Supongamos que hace eso todos los domingos. Por un año repite. ¿Cómo quedará uno? ¿Creen que estarán felices? No, no están felices. ¿Saben por qué? Porque lo mismo problema de la vida del mundo va a entrar. Uno no va a saber cómo defender esos problemas. ¿Por qué? No hay fe. ¿Por qué viene uno a la iglesia, escucha palabra, hay trabajo en la iglesia y hay cosas que a veces no nos gusta hacer y hay que hacerlo? ¿Sabe por qué? Para que mi fe crezca.
para que mi fe crezca. Y si mi fe crece, yo puedo defenderme de las cosas que suceden en esta vida. Sí. Pero si el cristiano no tiene esa fe, no va a poder defenderse. Es por eso. Por eso nosotros mismos debemos pensar, una iglesia sin nada de trabajo, otra iglesia llena de trabajo, ¿en dónde yo me sentiría más feliz? Piénsenlo, lean la Biblia lo que dice. ¿Por qué la Biblia hablará de trabajo, de tu arduo trabajo, que seas firme y constante en el trabajo del Señor? Porque nada del trabajo que uno hace es en vano. ¿Por qué dirá así? Porque por medio del trabajo uno aprende la vida cristiana. Aprende la vida de Cristo. La vida de Cristo. ¿Qué fue la vida de Cristo? Trabajar, trabajar. ¿Para quién? Para los enfermos, paralíticos, ciegos, pobres, publicanos, rameras. ¿No es así? La vida de Él fue trabajo, caminar. Vamos allá a otro pueblo que tenemos que también predicar. Vamos allá también a predicar. Los discípulos lo seguían, lo seguían. El Señor ha mostrado su trabajo. ¿Por qué? Y sigue trabajando Dios de acuerdo a la Biblia. Sigue Él trabajando. Está en medio de nosotros y sigue trabajando. Pero nosotros siendo sus hijos, no hacemos nada. Qué triste sería eso delante de los ojos. No es así. Mi papá, que tiene 80 años, sigue trabajando, juntando latas, botellas vacías, vende, trae dinero, compra tortillas, compra frijoles para dar comida a sus hijos. Y sus hijos tienen 40, 50 años y en la casa nomás, mirando como su papá de 80 años trabaja. ¿No es triste? Es triste, muy triste. Es por eso el Señor trabaja. Es por eso que los hijos también trabajamos. Por eso recuerden, hay diferentes momentos de la vida cristiana que nos toca vivir. Eso es algo normal. ¿Por qué? Está escrito en la Biblia. Pero la manera de cómo nosotros nos recuperamos de eso, saber y aprender y aplicar eso en la vida es más importante. Ese es el crecimiento de la vida del cristiano. Crece. Por eso hoy vamos a estudiar hasta aquí, luego vamos a continuar. Sí, vamos a orar. Dios Padre, gracias por la palabra. Hoy hemos entendido que tú miras nuestra fe. Si nuestra fe es frío, caliente o tibia, ayúdanos para que nosotros podamos vivir una vida que alegra al Señor y no a los hombres. Muchas veces estamos cegados nuestros ojos y no vemos las cosas como debemos ver correctamente. Abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestra fe para que conforme a la fe vivamos el tiempo que nos resta en esta vida, en este mundo. Ayuda a todos los hermanos y a la iglesia para que todos seamos uno y estemos en el trabajo del Evangelio del Señor hasta el día que tú vengas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Gracias.